Tuve una idea sencilla que se me ocurrió cuando era un adolescente, y creo que fue la idea más importante que he tenido en mi vida. Si estudias a las personas exitosas y haces lo que ellas hacen, tendrás más éxito. Y si estudias a las personas que no tienen éxito y evitas hacer lo que ellas hacen, no fracasarás. Una de las cosas que he descubierto es que si estudias el éxito, empiezas a interiorizar los principios del éxito. Y si practicas principios de éxito comprobados y haces lo que los hombres y mujeres exitosos han hecho a lo largo de la historia, tú también tendrás éxito. Y es un descubrimiento extraordinario. Pero para mí ha valido una fortuna. Y de lo que quiero hablarles esta noche son algunos de los principios que he descubierto en más de 20 años de investigación. Soy consultor de más de 200 corporaciones y he sido consultor personal de los presidentes de corporaciones de más de 3.000 millones de dólares. He estudiado a hombres y mujeres exitosos. He leído biografías y autobiografías. He analizado sus características y principios. He estudiado filosofía, economía, religión, psicología y metafísica, y he llegado a 10 cualidades clave. Ahora bien, puede que haya más, o puede que haya menos. Pero descubro que cada una de estas 10 cualidades que poseen los hombres y mujeres exitosos comienza con la letra C. Y lo interesante de estas cualidades es que, en primer lugar, con ellas el éxito es predecible, y sin ellas el fracaso es predecible. Si tienes estas 10 cualidades, no hay nada en el mundo que pueda impedirte alcanzar un éxito extraordinario. Y si a veces te falta incluso una de estas cualidades, eso puede ser suficiente. Puede ser el eslabón débil de la cadena que nos condena a una vida de fracaso y de fracaso. El segundo principio que descubrí con respecto a estas cualidades es que todas son patrones mentales habituales y que nadie comienza con ellos, sino que se pueden aprender y desarrollar con la práctica. Y lo tercero que descubrí es que si practicas estos principios hasta que se conviertan en hábitos, hasta que se vuelvan automáticos para ti, entonces nada podrá detenerte. Así que hablemos de estos principios. Empiezan con la letra C. Cada uno de ellos tiene 10 principios. El primer principio empieza con la letra C. Dice claridad. Y la claridad es el punto de partida de todo éxito. Significa claridad de pensamiento. Significa pensar con claridad. Y se extiende desde pensar con claridad a una serie de otras cosas. En cuanto a la claridad, se refiere a la capacidad de determinar exactamente qué es lo que uno quiere ser, tener o hacer en la vida. Y cuanto más estudio a los hombres y mujeres de éxito, más descubro que todos y cada uno de ellos, el 5% de los mejores, tienen muy claro hacia dónde se dirigen y qué es lo que quieren lograr. Y cuando observo a los hombres y mujeres fracasados, o a los hombres y mujeres que parecen infelices y que se tambalean, descubro que casi invariablemente tienen un sentido de dirección muy, muy limitado. A veces no tenemos ningún sentido de dirección. Como vemos, los seres humanos somos organismos que buscamos objetivos. Solo funcionamos al máximo cuando nos esforzamos por lograr algo que es importante para nosotros. Según mis cálculos, entre el 80% y el 90% de toda la infelicidad, hostilidad, violencia, enfermedades psicosomáticas, alcoholismo, drogadicción, etc., que hay en nuestra sociedad se debe a que la gente no tiene sentido de orientación. No sabe a dónde va. Como suele decirse, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Recuerdo la analogía. El tipo se acerca al borde del bosque, mete su rifle en el bosque y cierra los ojos y dice: blam, 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 blam. Deja el rifle en el suelo, se vuelve hacia su amigo y le dice: muchacho, espero que algo bueno suceda. Ahora bien, si comprendes este principio es tremendamente importante. Puedes ser la persona más talentosa, la más inteligente, la más educada, con los contactos más valiosos y todas las ventajas de la vida. Pero si no estás centrado, eso no te sirve de nada. En un artículo para el Wall Street Journal, escribí que si no tienes objetivos claros y específicos para tu vida, estás condenado para siempre a trabajar para gente que sí los tiene. Y eso parece ser así. Y sin embargo,
Solo el 5% de las personas tienen objetivos. Así pues, el punto de partida fundamental en lo que respecta a la claridad es saber a dónde vamos y qué queremos ser, tener y hacer. Porque en Estados Unidos, en la sociedad más bendecida de toda la historia de la humanidad, podemos tener todo lo que queramos en el mundo, si podemos decidir qué es lo que queremos. La segunda clave en lo que respecta a la claridad es la decisión. Sé decidido. Nunca he conocido a una persona exitosa que fuera indecisa. Y nunca he conocido a un fracasado que fuera decidido. Sea decidido. Desarrolle la característica y cualidad de la decisión. Sabemos que la razón por la que somos indecisos es porque tenemos miedo de cometer un error. Pero lo terrible es que la forma en que pensamos se convierte en un hábito. Y el hábito de la indecisión puede condenarnos al fracaso. Podemos ser talentosos, inteligentes y ambiciosos, pero si no podemos tomar las decisiones difíciles en nuestra vida, y si no podemos tomar decisiones con facilidad, lo que sucede es que siempre tenemos que trabajar para personas que sí toman decisiones con facilidad. Ahora bien, lo interesante de las decisiones es que aproximadamente el 80% de ellas deben tomarse la primera vez que se presentan. El 80% de las decisiones deben tomarse la primera vez que se presentan. Y si tomas decisiones cada vez que se presentan, tarde o temprano desarrollarás el hábito de la decisión. Tendrás muy claro qué es lo que quieres y es fácil tomar decisiones si sabes qué es lo que quieres lograr. Una de las principales razones por las que las personas son indecisas, según mi experiencia, es que no tienen idea de lo que quieren lograr. Es casi como si llegaran a una encrucijada, pero no saben qué dirección tomar. El 80% de todas las decisiones deben tomarse la primera vez que se presentan. Y leí un informe de un consultor de gestión sobre decisiones. Dijo que lo que hay que hacer con las decisiones es tomar una decisión, y si no funciona, tomar otra. Si no funciona, tomar otra decisión. Y si eso no funciona, es probable que estés en el campo equivocado de todos modos. Pero lo interesante es que si tomas una decisión, adquieres impulso. Y la diferencia entre el éxito y el fracaso no es que las personas exitosas tomen las decisiones correctas, sino que las personas exitosas toman las decisiones correctas. En otras palabras, una vez que han tomado una decisión, hacen que salga bien. Cualquiera que haya iniciado alguna vez un negocio, sabe que cuando uno inicia un negocio, empieza con un montón de ideas, que el mercado inmediatamente le dice que son completamente erróneas, y probablemente pierda hasta la camisa, o casi toda. Y hay que revisar cada decisión que se toma. Pero el deseo de sobrevivir económicamente, la amenaza de perder la camisa, es una gran motivación para aprender rápidamente y tomar decisiones. Así que tomen decisiones. El tercer punto de la claridad es tener una visión de uno mismo y de la vida. La clave para tener una visión es tener un sueño. Dicen en la canción que hay que tener un sueño si se quiere hacer realidad un sueño, y se pueden cumplir los sueños. Todos los grandes impulsores y agitadores de la historia han sido soñadores. Han sido personas con sueños. Han sido personas con visiones. Todos los líderes tienen visión. En el libro de Salomón se dice que, donde no hay visión, el pueblo perece. Y el significado metafísico de eso es que, cuando las personas carecen de visión, perecen por dentro porque pierden el entusiasmo y la emoción de la vida. Y lo que la mayoría de las personas hacen debido a las experiencias negativas, por miedo al fracaso, etc., es que, si tienen una visión, la suavizan hasta que es tan pequeña y tan segura que no los excita, no los emociona, y se preguntan por qué la vida no es emocionante. Una hermosa frase que leí hace poco decía que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, lo que significa tener una visión. Y aunque la visión esté en el aire o en el cielo, entonces construyan una base sobre la que apoyar sus sueños. Y cuando vean a hombres y mujeres que pasan de la pobreza y la oscuridad a la fama y el renombre, invariablemente verán a alguien que tuvo una visión de lo que podrían ser, tener y hacer que iba mucho más allá de lo que eran. Todos hemos tenido una experiencia. En un momento, cuando éramos pequeños, teníamos la visión de ser adultos y tener nuestros propios autos. Y cuando crecimos,
tuvimos la visión de tener nuestras propias casas y nuestras propias familias. Y cuando crecimos, tuvimos la visión de viajar e ir a Europa. Cumplimos todas nuestras visiones. Lo maravilloso es que siempre tendemos a lograr nuestras metas. El problema es que nuestras metas son tan bajas que incluso cuando las logramos, no nos entusiasman. No nos llenan de entusiasmo. Así que sueña en grande si quieres y céntrate en los resultados, no en las actividades. Esa es la clave. Tenga claros los resultados que intenta conseguir. Esta es una de las claves para lograr el máximo rendimiento. Por cierto, todas las personas que alcanzan el máximo rendimiento están orientadas a los resultados. Todos los perdedores o los que no logran sus objetivos tienden a estar orientados a la actividad y en la orientación a la actividad. Lo que hacen es trabajar muy duro. A veces trabajan frenéticamente. A veces trabajan más horas que tú, pero pierden de vista los resultados. Ben Trigo, el pensador estratégico, dijo que lo peor del mundo es hacer de manera muy eficiente lo que no es necesario hacer en absoluto. Y muchos de nosotros trabajamos muy duro para hacer de manera muy eficiente lo que no es necesario hacer en absoluto. Cualquiera que haya tenido empleados le dirá que todos los días se encuentra con ellos haciendo algo con mucho esmero. Pero eso es completamente irrelevante para el éxito de la empresa. Así que concéntrese en los resultados. He aquí una pregunta clave que debes plantearte en tu vida laboral. Creo que es una de las preguntas clave más importantes. Te daré dos. La primera pregunta es: ¿qué resultados se esperan de mí? ¿Qué resultados se esperan de mí? No qué actividades, sino qué resultados o qué resultados. ¿Qué se supone que debo producir en mi trabajo? Una segunda pregunta que puede hacerse es: ¿por qué estoy en la nómina? ¿Por qué estoy en la nómina? Muchas personas, especialmente en ventas, cometen el error de pensar que barajar cartas, leer su literatura de ventas, organizar sus múltiples listados, tomar café con otras personas y leer los anuncios en el periódico que colocaron la semana pasada, es parte de las ventas. No. Vender es estar cara a cara con un cliente potencial real que está dispuesto y es capaz de comprar un producto. Todo lo demás es autoengaño. ¿Qué resultados se esperan? Los resultados que se esperan de nosotros en las ventas son las ventas. Y el único momento en el que trabajamos es cuando hacemos algo que contribuye directamente a ese resultado. ¿No es así? Por supuesto. Pero claro, ¿por qué hacemos otras cosas? He llegado a la convicción de que la razón por la que hacemos otras cosas es porque son divertidas y fáciles, en lugar de difíciles y necesarias. Creo que la principal razón por la que la gente fracasa en la vida, si puedo transmitir esto, que no fue parte de esto, pero la principal razón por la que la gente fracasa en la vida es por el factor de conveniencia que siempre tenemos. Y siempre tomamos la ruta más rápida y fácil para conseguir lo que queremos. Pero la ruta más rápida y fácil en la vida es casi siempre la ruta al fracaso. Es una ganancia a corto plazo para un dolor a largo plazo. Hoy hacemos lo que es divertido y fácil en lugar de lo que es difícil y necesario. Y luego tenemos que hacer lo que es difícil y necesario al final de nuestra vida, cuando ya es demasiado tarde. Y descubrirás que la voluntad y la capacidad de disciplinarte para tener claro lo que quieres, para tener claro a dónde vas, para tener claros los resultados que se espera que logres, y luego trabajar solo por esos resultados, son las claves. La capacidad de disciplinarse para hacer eso es absolutamente fundamental para el éxito. No es posible concebir que una persona tenga éxito si no es capaz de disciplinarse para hacer lo que es difícil y necesario en lugar de lo que es divertido y fácil. Y especialmente cuando se trata de administrar su tiempo, cuando se trata de ver lo que debe hacer día a día, concéntrese en los resultados, no en las actividades. Ahora, déjame darte un método que me ha ayudado a escribir tus metas. Todas las metas deben estar por escrito. Por cierto, si no tienes tus metas por escrito, entonces en realidad no son metas en absoluto. Son meros deseos. Y como suele decirse, un deseo es tan solo un objetivo sin ninguna energía detrás. Ten tus objetivos por escrito. Escríbalos de forma muy específica y clara, y luego haga esto todas las mañanas.
Reescriba sus principales objetivos en primera persona del singular, como si ya existieran. Reescriba sus principales objetivos todas las mañanas. Ahora bien, esto debería llevarte entre 2 y 4 minutos, tal vez 5. Puedes hacerlo todo en un párrafo. Por ejemplo, si tu objetivo es ganar $50,000 al año, todas las mañanas escribe: gano $50,000 al año. Si su objetivo es ser excelente en el sector inmobiliario, digamos, soy un excelente vendedor en mi campo. Si su objetivo es pesar una cierta cantidad de libras, si su objetivo es disfrutar de un cierto tipo de vida, escriba sus principales objetivos en primera persona del singular, como si ya existieran hoy. Todas las mañanas y luego todas las noches, tómese unos 5 a 10 minutos en lugar de mirar televisión, justo antes de encender el televisor. Diga: espere un segundo. Tengo que revisar mi progreso, y sentarme y revisar lo que he hecho en el transcurso del día, y decir: ¿qué he hecho bien hoy? ¿Qué he hecho bien que me ha acercado a mis objetivos? Y la segunda pregunta es: ¿qué haría de manera diferente si hoy tuviera que volver a realizar esos 4 pasos? Por cierto, escriba y reescriba su objetivo cada mañana, revíselo por la noche y hágase estas 2 preguntas. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice bien? ¿Qué me llevó a alcanzar mis metas hoy? ¿Y qué haría de manera diferente si tuviera que vivir el resto del día? Si te haces esas 2 preguntas en los próximos 30 días, lograrás más de lo que lograste en los últimos 6 meses. Este es el método más increíble que he visto. Lo aprendí hace algunos años. Simplemente reescribe tus objetivos cada mañana. Porque cada vez que escribes tus metas, las estás programando en tu mente subconsciente. Cuando las programas en tu mente subconsciente, creas un campo de vibración dentro de tu cerebro. Y esta ley de atracción, basada en este campo de vibración, atrae a tu vida a personas y circunstancias que armonizan con tus pensamientos dominantes. Todos aquí hemos tenido la experiencia de empezar a leer sobre un tema, pensar en un tema, interesarnos en un tema, y de repente empezamos a atraer a nuestra vida libros, revistas, artículos, conversaciones, personas, oportunidades para ampliar ese tema. ¿Habéis tenido esa experiencia antes? Lo que haces es crear un campo de fuerza que no podemos explicar científicamente, pero es un campo de vibración que sale de ti y atrae de vuelta a tu vida todo lo que necesitas para hacer realidad tus objetivos dominantes. Y todo el mundo ha tenido la experiencia de escribir sus objetivos a principios de año y abrir el sobre al final del año y descubrir que el 80% de los objetivos se han cumplido. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia? Por supuesto. Es sorprendente, ¿no? El único problema con las metas es que no nos fijamos suficientes y no las fijamos con la suficiente ambición. Puedes tener todo lo que quieras. Imagina que pudieras tener todo lo que quisieras, todo lo que pudieras mantener en tu mente de forma continua. Puedes tener todo aquello que tengas muy claro que deseas y estés dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. Puedes tenerlo. Por eso, la claridad es la clave. Ten claro lo que quieres. Ten claro lo que tienes que hacer para conseguirlo. Ten claro tu visión. Sé claro. Habla, camina, habla y actúa con claridad. Y ese es el punto final con respecto a la claridad. He visto a muchos hombres y mujeres que se han equivocado al andar con rodeos, por así decirlo. Son muy cuidadosos con lo que dicen, y cuando lo dicen, la gente ya se ha ido a casa a comer. Y una de las claves del éxito es ser muy directos y muy claros, muy precisos. Interesante. Una de las razones por las que la gente no habla del tema es por miedo a ofender a los demás. ¿No es cierto? Por miedo a ofender a los demás. Interesante estudio que realizaron el año pasado. Preguntaron a un gran número de ejecutivos, hombres y mujeres, y les preguntaron cómo se comunicarían si tuvieran que comunicarle a alguien algo desafortunado en relación con su carrera profesional, algo que afectaría su vida y que ya saben desde hace mucho tiempo. Cada uno de ellos describió la estrategia que adoptarían y determinarían el momento adecuado. Comenzaban hablando de temas que tenían en común. Cerraban la puerta y no hacían ruido. En fin, iban dando vueltas y vueltas, y todos eran rutas indirectas para llegar al punto.
Y luego invirtieron la pregunta. Dijeron, ¿cómo le gustaría que le informaran sobre este mismo tema? Y todos y cada uno de ellos dijeron, me gustaría que me informaran de una manera sencilla. Me gustaría que alguien me lo dijera sin rodeos. Las noticias. Verá, todos queremos que nos traten con franqueza, porque sabemos que podemos soportar lo que sea. Pero pensamos que todos los demás son demasiado frágiles. Así que lo que hacemos es andar con cuidado y evitar darles la noticia. Y cuando finalmente la hacemos llegar, a veces causamos más problemas de los necesarios. Así que seamos directos, claros en nuestro lenguaje, claros en nuestras acciones. Hazles saber a las personas exactamente cuál es tu postura y qué has dicho y qué quieres decir. Es muy, muy importante y, por cierto, requiere práctica. Cada uno de estos patrones de hábitos, cada una de estas cualidades, se debe aprender con la práctica. La segunda letra de las 10 es competencia. Y es un descubrimiento que hice hace un par de años y que me dejó atónito, porque he estado estudiando el éxito durante años. Y luego está el libro En busca de la excelencia. Y luego está La búsqueda de la excelencia. Y luego está La búsqueda de la excelencia. Y La pérdida de la excelencia. Y todos los libros sobre la excelencia. Y me senté y observé todo este concepto de excelencia. Y vi algo que no había notado. Es casi como algo que sale a la superficie de tu mente. Me di cuenta de que todos los hombres y mujeres que había estudiado y que habían logrado algún tipo de éxito en cualquier campo, lo habían logrado después de haberse comprometido a ser excelentes en ese campo. Y comencé a buscar, a comparar y a hablar con la gente, y hablo con miles de personas prácticamente todos los meses. Descubrí que nunca encontré una sola persona que tuviera éxito, que no fuera excelente en lo que hacía. Esa competencia, el compromiso de llegar a ser excelente en el campo elegido, es un requisito indispensable para el éxito. Si no eres bueno en lo que haces, no tienes ninguna oportunidad en nuestra sociedad competitiva, a menos que ganes la lotería. Ese éxito es predecible. Si te comprometes a ser excelente, eso hace que se produzcan muchas otras cosas en tu mente. Pero si te comprometes a ser excelente, eso cambia todo en ti. Y solo los 5 o 10 primeros son excelentes. Habrás oído la regla del 80-20, el principio de Pareto, según el cual el 20% de los mejores vendedores consigue el 80% de las ventas y el 80% de los peores vendedores consigue el 20% de las ventas. ¿Sabes cuál es la proporción? La proporción es la diferencia entre 16 y 1. Que el ingreso promedio de las personas en el 20% superior es 16 veces el ingreso promedio de las personas en el 80% inferior. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Significa que las personas en el 20% superior son 16 veces mejores que las personas en el 80% inferior? ¿16 veces más experimentadas? ¿Trabajan 16 veces más horas? ¿Tienen 16 veces más años de educación? ¿Son 16 veces más guapos? ¿Son 16 veces cualquier cosa? Ustedes saben que no es humanamente posible ser el doble de inteligente que otra persona, a menos que estén mirando a personas muy, muy poco inteligentes y personas muy, muy brillantes. En realidad, no es humanamente posible que, en promedio, seamos el doble de inteligentes que cualquier otra persona. Pero el 20% de estas personas ganan 16 veces más que el promedio del resto. La compañía de seguros Prudential realizó un estudio hace algunos años y puso a los miles de agentes que tienen en todo Estados Unidos en sus computadoras y comparó sus ingresos. Y resultó que la regla 80-20 funcionó. El 20% de sus vendedores estaban haciendo el 80% del negocio. Bueno, tenían todos los datos en la computadora, así que los analizaron una vez más. Dijeron, ¿cuál es el ingreso promedio del 20% más rico del 20% más rico comparado con el 80% más pobre? Ahora, para aquellos matemáticos entre ustedes, eso equivale al 4% más rico. ¿Cuál era el ingreso promedio? Encontraron que el 4% más rico ganaba, en promedio, 32 veces el promedio de las personas en el 80% más pobre. Entonces dijeron, esto es interesante, y lo hicieron una vez más.
Descubrieron que el 20% superior del 20% superior del 20% superior, que es el 20% superior, es decir, el 0,8% superior. En promedio, los empleados de la empresa ganaban 54 veces más que el promedio de las personas que se encontraban en el 80% inferior. Lo que descubrieron es que en cada estado y en cada ciudad importante donde tenían una oficina con un gran número de agentes trabajando en ella, había un agente que vendía el mismo producto al mismo precio a las mismas personas con la misma competencia, en las mismas circunstancias, en las mismas dificultades económicas, que ganaba 50 veces más que el adulto promedio. Había 50 agentes en la oficina y una persona ganaba más que todos ellos juntos. ¿No es asombroso? Y una de las cosas que descubrieron es que la clave de esto fue que cada uno de estos agentes se había comprometido a ser excelente al principio de su carrera. No dijeron, voy a dedicarme a esto y voy a ganarme la vida. Dijeron, voy a dedicarme a esto y voy a ser el mejor. Y leyeron todos los libros escritos por los mejores agentes, asistieron a todos los seminarios, escucharon todas las cintas y pasaron todas las horas que pudieron con otras personas exitosas, aprendiendo lo que necesitaban saber. Para tener éxito, debes comprometerte con la excelencia. Debes comprometerte a convertirte en el mejor. Y lo maravilloso es que la excelencia es un viaje. No es un destino. Nunca se llega a él. La complacencia y la satisfacción son los principales enemigos de la excelencia. Pero una vez que te comprometes a ser excelente, el mundo entero se abre ante ti. Un punto muy importante de la excelencia. Simplemente significa esto. Haz lo mejor que puedas cada vez y esfuérzate siempre por hacerlo mejor. Haz lo mejor que puedas cada vez y esfuérzate siempre por hacerlo mejor. Recuerda que, por lo general, el último 5 o 10% de cualquier trabajo o proyecto es lo que marca la diferencia. Y lo que hacemos es que llegamos al 90% del proyecto y luego empezamos a demorarnos. Empezamos a dejar de lado el papeleo. Empezamos a pensar en excusas. Empezamos a hacer lo que es divertido y fácil, en lugar de lo que es difícil y necesario. Un segundo punto con respecto a la excelencia es que si no eres excelente en tu campo, no llegarás a ninguna parte. Estás encerrado en un lugar. Hace poco, en un seminario de empleo, se me acercó un joven y me dijo que no había oportunidades en ventas. Me acababan de despedir. Y yo le dije, jovencito, si fueras bueno en tu campo, no te habrían despedido porque los buenos vendedores son las personas más raras en nuestra sociedad. Y él simplemente dijo, bueno. Le pregunté si alguna vez habías estudiado ventas. Él dijo, bueno, no necesito estudiar ventas. Le dije, ¿por qué no? Él dijo, bueno, yo hago lo que me sale naturalmente. Le dije, ahí termino mi argumento. Vender es un arte. Vender hoy es una profesión. Vender es una ciencia que, para ser bueno en las ventas, hay que estudiarla, estudiarla y estudiarla. Y hay que estudiarla más que la persona de al lado, que también está decidida a ser excelente, a generar excelencia, a generar oportunidades. Porque cuando te vuelves bueno, te abres. Es casi como si el mar rojo de las oportunidades se abriera ante ti. Cuando te vuelves excelente, llamas la atención de la gente, y la gente trata de atraparte y te da más responsabilidades y más oportunidades. Y sabes, cuando pones en tu tarjeta de presentación que eres la mejor persona en tu campo en particular, a la gente le gusta comprarle a los mejores vendedores en su campo. Y, por cierto, puedes decir lo excelente que eres en cualquier momento de tu vida. Se nota lo excelente que eres. Una medida muy sencilla. ¿Cuántas ofertas de trabajo has tenido este mes? Interesante pregunta. ¿Cuántas ofertas de trabajo? ¿Cuántas personas te llamaron y te dijeron, quiero contratarte en un lugar donde no estás, te pagaré más y te haré un mejor trato? Porque las personas excelentes reciben ofertas de trabajo todos los meses. Algunas de ellas reciben ofertas de trabajo todas las semanas. Si no recibes ofertas de trabajo, el mercado te está diciendo que esto es lo que piensan de tu nivel de competencia. Es muy importante. Y si vas a hacer algo, la única vez que vas a obtener satisfacción de ello es si lo haces bien.
Verás, cuando hacemos algo bien, nos da un sentimiento de autoestima y orgullo. Nos sentimos ganadores. Pero si hacemos las cosas de manera regular, no nos aporta nada. ¿Te das cuenta de eso? No nos aporta nada. Lo hacemos de manera normal, no nos aporta nada. Pero si lo hacemos de una manera realmente excepcional, nos hace sentir muy bien con nosotros mismos. Por eso, las empresas que se han comprometido con la excelencia no son 100% mejores en un área determinada, sino que son un 1 o 2% mejores en 100 áreas diferentes. Y esa es la clave. Verás, no tienes que ser un gran cambio respecto de los demás. Solo tienes que ser un poquito diferente en las áreas críticas que marcan la diferencia. Y puedes lograrlo simplemente fijándote una meta, fijándola como tal y trabajando en ella. Puedes llegar a ser lo que quieras ser. Cuanto más trabajes, mejor te irá. Cuanto más trabajas, mejor te va. En nuestra sociedad existe mucha controversia sobre por qué deberías esforzarte tanto en tu trabajo. El hecho es que menos del 5% realmente lo logra. Menos del 5% de la población tiene éxito en la vida. De cada 100 personas que trabajan hoy, solo una será rica cuando se jubile. 4 serán económicamente independientes, 15 tendrán algunos ahorros y el 80% estará en la ruina, y dependerá de obras de caridad y pensiones. Solo el 1 o el 2% de las personas de cada generación realmente logran triunfar en la vida. Y en todos los estudios, las personas que lo logran son aquellas que trabajan duro, duro, duro. Y si crees que es difícil tener éxito, intenta ser un fracasado. Intenta llegar al final del camino sin dinero, dependiendo de pensiones, y no sabrás lo duro que es hasta que pruebes a vivir así. Pero si trabajas duro, el millonario medio que se hizo a sí mismo en Estados Unidos trabaja de 12 a 13 horas al día, trabaja unas 60 a 65 horas a la semana. Te diré esto con respecto al trabajo duro. En nuestra sociedad, solo trabajas 8 horas al día para sobrevivir. Todo lo que supere las 8 horas es para el éxito. Y si solo trabajas 8 horas al día, estás en problemas. Es mejor que tengas un tío rico o que alguien más te cuide. Porque trabajar 8 horas al día solo te permite sobrevivir en nuestra sociedad, porque es tan competitivo que si alguien trabaja 9 horas, te lleva ventaja. Si alguien trabaja 10 horas, te lleva una ventaja aún mayor. Cada hora adicional a las 8 que inviertes es una inversión en tu futuro. Es una inversión en tu éxito. Y si dedicas más de 8 horas, ya sea a estudiar, leer o trabajar, si dedicas horas, obtendrás resultados, y los obtendrás con creces. Es como echar una semilla en la tierra. Cuando echas una semilla en la tierra, la planta que brota no es solo una semilla, sino cientos de semillas. Hay un cultivo que se siembra, pero primero hay que poner la semilla en la tierra. El mercado solo paga recompensas excelentes por un rendimiento excelente. Paga recompensas promedio por un rendimiento promedio. Paga recompensas por debajo de la media por un rendimiento por debajo de la media. Y hablo con hombres y mujeres de todo Estados Unidos que están infelices, tristes y a quienes no les gusta su trabajo. ¿Y saben por qué? Porque no son buenos en lo que hacen. Permítanme darles un par de puntos clave. En primer lugar, nunca tendrán un sentimiento de autoestima y de valor propio. Nunca se sentirán bien consigo mismos hasta que sepan que son buenos en lo que hacen. El número 2 es que si no amas tu trabajo lo suficiente como para querer ser el mejor en él, déjalo como lo harías si estuvieras en una casa en llamas. No te quedes en un trabajo que no amas porque es el camino más largo al fracaso, la insatisfacción, la frustración y la infelicidad. La siguiente línea, la letra C, representa la concentración. Concentración. Creo que la capacidad de concentrarse y de enfocarse son las dos claves del éxito en la vida. La capacidad de enfocarse con claridad y saber exactamente lo que se quiere lograr, y la capacidad de concentrarse con determinación en lograr esa meta sin distracciones, son las claves del éxito. El éxito es la clave número 1 para la eficacia. Poder sentarse y analizar el trabajo y aplicar la regla 80-20. Decirse a uno mismo
que el 20% de las cosas que tengo que hacer representan el 80% del valor de mi trabajo y trabajar siempre en el 20% superior. Verás, en la vida nunca hay tiempo suficiente para hacer todo, pero siempre hay tiempo suficiente para hacer las cosas importantes. En lugar de hacer lo que es divertido y fácil, que es lo que hace la mayoría de la gente. ¿Sabes lo que hacen? Hacen una lista de todo lo que tienen que hacer y luego empiezan por el final de la lista y se dedican a las cosas irrelevantes. Al final, no han hecho nada. Las personas exitosas, las que tienen un rendimiento máximo, se concentran en los puntos más importantes y recuerdan que cualquier cosa que no sea trabajar en los puntos más importantes de su lista es una pérdida de tiempo. Y la gestión del tiempo no es solo gestión del tiempo. La gestión del tiempo es la gestión de la vida. Puedes hacer lo que quieras con tu vida si gestionas tu tiempo adecuadamente. Todos tenemos las mismas 24 horas al día y la capacidad de concentrarnos. Disciplinarse. Usar la fuerza de voluntad y la perseverancia para concentrarse en una sola cosa a la vez es una cualidad de todo éxito. Nunca se ha logrado nada grande sin la capacidad de concentrarse con determinación en una sola cosa a la vez. Concéntrese siempre en el mejor uso de su tiempo. Aquí está mi pregunta favorita sobre la gestión del tiempo, que te doy de forma gratuita. Es sencillamente la siguiente. Antes de empezar cualquier cosa, pregúntate, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Haz una lista y di, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Cuando te subas a tu coche, di, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Cuando salgas de casa o de la oficina, di, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Hazte esa pregunta una y otra vez. Repítelo hasta que se introduzca en tu subconsciente como una orden. Y cada vez que sientas la tentación de hacer algo pequeño e irrelevante, esa orden se convertirá en un desastre. ¿Cuál es el uso más valioso de tu tiempo en este momento? ¿Y quién te empujará a hacer lo que es el uso más valioso de tu tiempo? Y cada vez que trabajes en el uso más valioso de tu tiempo, te sentirás genial. Te concentras. El esfuerzo es una fuente de energía y entusiasmo. Te hace sentir de maravilla cuando trabajas en algo importante y te hace sentir que no tienes nada. Cuando trabajes en algo irrelevante, desarrolla un sentido de urgencia. El sentido de urgencia es una cualidad que posee solo el 2% de la población. El 2% de la población hace las cosas rápido. El 2% de la población tiene una tendencia a la acción. En el maravilloso libro de Tom Peters, En busca de la excelencia, dice que todas las empresas excelentes tienen una tendencia a la acción. Y todas las empresas que no clasifican o no entran en la categoría de excelencia, hacen cosas cuando se les ocurre hacerlo. Los llamas y tienes un problema o una queja. Te responden 3 o 4 semanas después. Pero las empresas excelentes, llamas con un problema o una queja y, ¡zas!, alguien te responde en 2 minutos. Si alguna vez quieres vivir una experiencia, llama a IBM, llama a Hewlett Packard y diles, tengo un problema para obtener información. Tengo un problema con mi PC. No te dejarán colgar el teléfono hasta que se hayan ocupado de ti. Llamas a las otras empresas y te dicen que no es mi trabajo. Dicen que el tipo que se encarga de eso no está aquí. ¿Cuándo volverá? No lo sé. ¿Puedes tomar un mensaje? No tengo un lápiz. Ya sabes, has hablado con esas personas y no pueden entender por qué están teniendo dificultades. Sabes que el 20% de las empresas generan el 80% de las ganancias en cada industria, curiosamente. Así que desarrolle un sentido de urgencia. Gane reputación de ser la persona que hace las cosas rápido. Desarrolle una reputación de rapidez y confiabilidad, y su futuro se abrirá ante usted. Imagínese que fuera dueño de una empresa y tuviera 2 personas en la empresa, y ambas tuvieran un talento razonable, y a las 2 les fuera bastante bien, excepto que una persona tuviera sentido de urgencia y hiciera las cosas rápido. Y cada vez que les diera algo para hacer, lo tomaran y lo hicieran sin parar, como un jugador de béisbol que atrapa un balón suelto y corre hacia la línea de gol.
La otra persona se pondría a trabajar después del almuerzo, o tal vez el lunes siguiente, o en semanas en las que no hay prisa. Ya casi es jueves por la tarde, y así sucesivamente. ¿A cuál le darías una responsabilidad adicional? ¿A cuál promoverías? ¿A cuál le dedicarías dinero para capacitar? ¿A cuál enviarías a lugares donde necesitas ayuda? Siempre es la persona con sentido de urgencia. Puedo decirte esto. Para mí, el sentido de urgencia ha valido cientos de miles de dólares. Como consultor, he podido ahorrarles a mis clientes millones de dólares al actuar con rapidez cuando me han dado un proyecto del que ocuparme. Si hubiera actuado incluso un día después, podría haberme costado una fortuna. Y si desarrollas ese hábito de trabajar rápido, ese sentido de urgencia, actúa ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. En el área de ventas, especialmente, si alguien te llama y tiene una pregunta, contáctalo ahora. Si alguien tiene un problema, contáctalo ahora. Si alguien necesita algo, resuélvelo rápidamente. Si tienes que renunciar a pausas para tomar café, almorzar o hacer algo más, muévete rápido. Si te haces famoso por ser rápido, te costará una fortuna. Lleva un poco de tiempo, pero es un hábito. La mayoría de las personas simplemente avanzan lentamente por la vida. Ya sabes, llegan a algo cuando les da la gana. Pero todas las personas excelentes, todas las personas de alto rendimiento, tienen un sentido de urgencia y finalmente completan cada trabajo que comienzan. Continúe con el trabajo y persevere hasta que esté 100% terminado.